Hola, soy Cindy Natalie Herrera. Bienvenidos a este episodio sobre la importancia de la oralidad en la literatura infantil. Un análisis a través de la obra de Walter Wall, quien reconoce la oralidad como los hábitos y las capacidades que surgen en las culturas de tradición oral. En el emocionante mundo de la literatura, la oralidad desempeña un papel fundamental, enriqueciendo narrativas y conectando a los niños y las niñas con tradiciones culturales profundas. En este podcast exploraremos cómo la oralidad, tal como la describe Walter Wall en su obra Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, influye en la literatura infantil y en el desarrollo de habilidades literarias en la infancia. Walter Wall destaca la primacía del habla oral en la comunicación humana, subrayando que la oralidad es la forma primaria y básica del lenguaje. Distingue dos tipos de oralidad, que es la primaria, en la cual se desconoce por completo la escritura, y la oralidad secundaria, donde las culturas adaptan sus tradiciones orales a la presencia de la escritura, intensificando su cultura sin reducir la importancia de la oralidad. Es importante comprender que aunque la escritura ha ampliado sus capacidades de lenguaje, la oralidad sigue siendo dominante y persistente. Incluso en la era moderna, hoy en día, en la actualidad, la oralidad sigue siendo esencial en la comunicación humana y está intrínsecamente relacionada con la escritura. Los textos escritos deben ser convertidos en sonidos para poder ser comprendidos, lo que demuestra la dependencia de la escritura respecto a la oralidad. Es por esto que los libros infantiles suelen ser leídos en voz alta a los niños y las niñas, lo que les permite a ellos escuchar la historia y a la vez les ayuda a desarrollar habilidades de escucha, de comprensión y apreciación. Es donde ellos empiezan a adquirir ese hábito lector, ese disfrute, ese goce por la literatura. Como maestra considero que el narrar cuentos es una experiencia maravillosa, porque nos transporta a mundos imaginarios, a mundos reales. Los cuentos nos permiten brindar aprendizajes a los niños y a las niñas desde el arte, de una forma divertida, de presentarles a ellos diversidad de material, porque es que estos cuentos uno los puede narrar de muchísimas formas. Entonces, es aquí donde se empieza a adquirir ese goce, ese disfrute de la literatura. Para mí es maravilloso el que te narren un cuento, el que te lean un cuento. De mi infancia no recuerdo que mis padres me leyeran cuentos. Pues eso también es debido a que mi papá no sabe leer. Mi mamá, por motivos de trabajo, pues poco tiempo nos dedicó. Pero pues realmente yo sí tuve el goce de escuchar las historias de vida de mi papá, contadas como si fueran cuentos, porque yo recuerdo que nos sentábamos a dialogar, a hablar, y él nos contaba sus historias de cuando era pequeño, de cuando estaba con mis abuelos. Entonces, como esas anécdotas, entonces ahí empieza ese disfrute, ese goce de la literatura. Y pues es aquí donde una vez más se destaca la importancia de la oralidad en las tradiciones orales. Además de que, no sé, personalmente tengo un gusto por los cuentos infantiles, por todo lo que tiene que ver con contenido infantil. Entonces, aún cuando tengo la oportunidad, veo cuentos de los hermanos Grimm con mis hijos. No sé si es debido a este gusto que tengo mi vocación de maestra de los niños y las niñas,
el amor por mi profesión. Siempre mis experiencias pedagógicas las inclino más a través de la literatura para formar a los niños en valores, en hábitos, porque pues realmente los cuentos son una herramienta maravillosa. La literatura infantil hoy en día pues está muy adaptada al mundo digital con la creación de libros interactivos, aplicaciones, sitios web que combinan el texto escrito con la narración oral a través de efectos visuales, de efectos auditivos, y pues estos recursos ofrecen a los niños una experiencia multisensorial que facilita la comprensión y el disfrute de la historia. Pues sin embargo la contextualización de la oralidad ha presentado desafíos, especialmente pues en términos, ya que pues tuvo una percepción errónea de la oralidad como una variante de la escritura, lo que ha llevado pues a una inadecuada contextualización de fenómenos que son exclusivamente orales. Y pues en este sentido la literatura infantil basada en las tradiciones orales se nutre de una riqueza de la diversidad de las narrativas orales de diferentes culturas y sociedades, y pues estas son adaptadas para que los niños las puedan disfrutar, las puedan comprender. Entonces es evidente que la oralidad tiene una gran influencia sobre la literatura infantil, en su estructura narrativa, en el ritmo, en la musicalidad del lenguaje, pues porque es a través de la oralidad que muchas historias, como fue en mi caso, se transmiten. Entonces, y pues en muchas ocasiones estas historias son registradas por escrito, y pues lo que destaca la importancia de preservar y valorar todas estas formas de expresión. Es así como el lenguaje juega un papel fundamental en la configuración del ser humano, desde el sentido amplio de la capacidad de la comunicación y la simbolización, la lengua oral y escrita como sistema de signos verbales compartidos por la comunidad a la que pertenece, y la literatura como el arte que expresa esa particularidad humana a través de las palabras, son esenciales en la educación infantil. Hay una conexión entre lo que es el lenguaje oral y escrito y la literatura infantil que expresa la necesidad de adaptarlas, resalta esa importancia de que sean transmitidas oralmente, adaptadas a las necesidades y sensibilidades de los niños y las niñas. Pues en este contexto es súper importante el rol que juega el docente, porque es crucial en el desarrollo de la competencia literaria, de las habilidades comunicativas, de ese hábito lector. Entonces, como maestros es importante que comprendamos la dinámica entre la comunicación oral y la expresión verbal escrita, para poder enriquecer la experiencia literaria de los niños y las niñas, partiendo de que el lenguaje primeramente es oral, y pues este luego se va potenciando por la escritura, y que la escritura depende de la oralidad. La literatura alude a lo escrito, y leer un cuento pues es convertirlo en sonido. Y pues es así como pues el desempeño de la oralidad es vital en la literatura infantil, porque es a través de esta oralidad que se conecta a los niños con sus raíces culturales, se enriquece su experiencia, y pues desde allí pues es que se reconoce y se valora la importancia de esta oralidad en la transmisión de historias y valores culturales en la infancia.